Ok, então, olá você que nos acompanha pelo nosso canal, que é o canal Zoom, que está sempre acompanhando os vídeos, também nos acompanha pelo Twitter, né, e pela nossa página no Facebook. Eu estou hoje conversando com o autor liberal, professor, advogado, diretamente ali da Bolívia, professor Alberto Mansuetti. Ele é um dos que assinaram o Tratado de Cochabamba, é um dos propositores das 5 reformas liberais, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o artigo que ele escreveu, que a gente transformou ele em livro, tá? Já está aí na descrição do link, se você quiser baixar. Tem o original dele em espanhol, tá? E tem a versão que a gente traduziu, a versão provisória que a gente traduziu, que você pode baixar também. Eu deixei hospedado em um link. Se você não conseguir baixar no site de hospedagem que a gente deixou, é só mandar o link, mandar um e-mail para a gente, que eu deixo na descrição do link também, e a gente retorna esse e-mail e manda os livros, tá, para você. Ok, então? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Opa, pronto. Esse é o professor Alberto Mansuetti. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o assunto chamado liberalismo clássico, né? Durante muito tempo, a gente ouviu dizer que o capitalismo é mau, que ele é a fonte de todas as coisas ruins que tem no mundo, que ele precisa ser vencido, né? Que a sociedade capitalista está em decadência. Mas será que essa história realmente é assim? Será que essas coisas realmente são desse jeito? Então, o professor ele vai desmitificar para a gente, né, tirar essas características de mito em torno do capitalismo, e ele vai dar praticamente uma aula para a gente hoje sobre o que é o liberalismo clássico, né, e como a gente pode viver melhor, né, e com mais prosperidade, tá? E ele vai falar um pouquinho também sobre a proposta das 5 reformas liberais para a América Latina. Então, professor, o senhor podia começar falando aí para a gente o que é, na verdade, o liberalismo clássico, tá? O que ele é, o que ele não é, tá? O senhor podia começar falando para a gente, um pouquinho explicando? ¿Cómo no, Nemuel? Sim, Yo voy a hablar en español, pero fique à vontade. voy a hablar despacio en español para que me entiendan los amigos brasileños, pero tú puedes hablar, yo entiendo el portugués bien, así que si tú me hablas en portugués, yo entiendo, y si otras personas también me quieren hablar en portugués, yo entiendo perfectamente. No puedo hablar en portugués porque no soy fluente todavía, ¿ok? Entonces hablo en español despacio. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Nemuel, por la traducción del libro de la Revolución a Devolución. Muchas gracias porque para mí Brasil siempre está en mi corazón, es un país que yo quiero mucho. Tengo 2 sobrinas mías viviendo en Brasil. Nacieron en Argentina, igual que yo, pero viven en toda América Latina y en particular en Brasil. ¿Ok? Certo. Y ellas me hablan en portugués y yo les entiendo perfectamente. Bueno, entonces gracias Nemuel por la traducción y gracias por esta oportunidad también que me estás dando para poder explicar qué cosa es el liberalismo y el neoliberalismo y los 3 principios y las 5 reformas. Brevemente, para comenzar, para introducción, ¿ok? El liberalismo clásico son 3 principios, uno político, otro económico y otro social. El principio político es gobierno limitado, el económico es mercados libres y el social es propiedad privada como herramienta de defensa y de participación social. Y para que la gente no se vea aplastada por la maquinaria burocrática del gobierno. Esos 3 principios son el liberalismo clásico, que se remonta a cuyas raíces más antiguas podemos encontrar en la Biblia, pero también en todo lo largo de la historia occidental. ¿Okay?
Entonces, eso es liberalismo clásico. No hay que confundir con neoliberalismo. Neoliberalismo es el consenso de Washington, sobre todo interpretado y aplicado por los gobiernos en todo el mundo, pero particularmente en América Latina en los años 90. Eso es neoliberalismo. Consenso de Washington traducido en políticas que aplicaron los gobiernos en los años 90. Eso es neoliberalismo. Nosotros no estamos de acuerdo con el neoliberalismo porque el neoliberalismo tenía o tiene algunas cosas buenas, pero muy pocas, otras regulares y algunas decididamente malas, y peor todavía como fue aplicado por los gobiernos en particular en América Latina. Entonces, nosotros tenemos que, eso es el neoliberalismo, ¿ok? Y por otro lado tenemos el liberalismo clásico, que son los tres principios que dijimos: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Vamos a ir uno por uno con estos tres para irlos explicando como introducción. Gobierno limitado significa limitado ¿en qué? Limitado en tres aspectos: en funciones, en poderes y en recursos. En funciones, limitado a solo tres funciones que son seguridad, justicia y obras públicas. Y en poderes y recursos, también limitados al cumplimiento de estas tres funciones y nada más. En ese sentido, el primer principio se llama gobierno limitado y es el que da origen a la reforma número 1, que es la reforma política. Después vamos a hablar también de las 5 reformas. Okay. El segundo principio es el principio económico. Se llama mercados libres. ¿Libres de qué? De violencia y fraude. ¿Ok? Eso implica cero monopolio, pero hay que definir bien qué cosa es un monopolio. Un monopolio no es una empresa grande, porque una empresa grande puede ser grande porque es buena y porque satisface a muchos clientes. ¿Okay? Y eso es bueno porque da mucho empleo y produce muchos bienes y servicios en forma eficiente, racional y eficiente y por lo tanto económica. Entonces, ¿qué es un monopolio? Un monopolio es un privilegio que el gobierno le da a una empresa o a un sector de empresas. Entonces, el principio número 2, mercados libres, significa libre de violencia y fraude, pero también libre de monopolio. El principio número 3, la propiedad privada, que es el principio social, da origen a las reformas 3, 4 y 5, porque el segundo da origen a la segunda reforma. El tercero, propiedad privada, es el principio social. ¿Por qué es el principio social? Porque la propiedad privada no tiene que ver solo con la economía. La propiedad privada no se limita al campo de las empresas productivas en la economía. La propiedad privada tiene que ver también con la propiedad de las escuelas, con la propiedad de las iglesias, con la propiedad de los partidos políticos, de los colegios de enseñanza media y de universitaria, las instituciones culturales, los clubes deportivos, todo tiene que ser propiedad privada. Y también, por supuesto, las cajas de jubilaciones y pensiones, propiedad privada. Como vemos, no se limita al campo de la economía.